Gracias, Doc. Bueno, pues buenas tardes con todos siempre. Hoy les voy a hablar acerca de la orbitopatía tiroidea, del TED. Entonces, para empezar, la orbitopatía tiroidea o la enfermedad ocular tiroidea es un trastorno inflamatorio autoinmune con signos clínicos patognomónicos o característicos. No patognomónicos como tal, pero son muy distintivos. Este, la orbitopatía tiroidea fue descrita como parte de la triada en la enfermedad de Graves, en la cual incluye los signos orbitarios, el hipertiroidismo y el mixedema pretibial. Mencionaba que el TED se da con mayor frecuencia en pacientes con hipertiroidismo de Graves versus el Hashimoto o pacientes eutiroideos. El curso de la enfermedad ocular no va directamente relacionada con la actividad de la glándula tiroides o en respuesta al tratamiento de la tiroides. Entonces hay una discordancia entre lo que vemos como valores sistémicos en laboratorios o la actividad como tal de la glándula tiroides versus al curso de la enfermedad ocular. No van de la mano. Entonces... y ya en estas imágenes, pues tenemos unos ejemplos. El primera imagen tiene un ojito con quemosis bilateral, inyección conjuntival y edema de la carúncula. La imagen del centro tiene un estrabismo restrictivo con una esotropia por agrandamientos del músculo recto medial. Y en la última imagen, una retracción palpebral con un scleral show, debido a la proptosis que genera. Hablando de la epidemiología, mencionaba que hay una prevalencia sobre las mujeres que sobre los varones, de 16 a 3 por cada 100.000 pacientes en Estados Unidos. Hay picos de incidencia de 40 a 44 años y de 60 a 64 en las damas y de 45 a 49 años a 65 a 49 en varones. Mencionaba que esta se encuentra 7 veces más frecuente en pacientes fumadores. Importante. Entonces, hablando sobre la patogenia, la patogénesis, importante ubicarnos sobre los fibroblastos orbitarios. Menciona que estos intervienen en la modulación activa del proceso inflamatorio. Esto por la expresión de receptores de superficie. Son ganglósidos y genes proinflamatorios. Menciona que los fibroblastos orbitarios expresan estos receptores CD40 a nivel de las células B. Cuando estos receptores se unen al CD 154 ligado a células T, va a haber varias citocinas proinflamatorias se van a empezar a regular hacia la alza, entre ellas la interleucina 6, interleucina 8 y prostaglandinas E2. Menciona que este aumento de síntesis genera hialuronato y glicosaminoglicanos como resultado. Ahora, esta síntesis acelerada de glicosaminoglicanos por los fibroblastos orbitarios es mayor en comparación, por ejemplo, de los fibroblastos abdominales en 100 veces. Entonces, esta síntesis genera depósitos que se van acumulando en el espacio de los músculos y genera este agrandamiento. Ahora, una subpoblación de estos fibroblastos puede generar diferenciación hacia adipocitos. Puede ser una diferenciación adipositaria, lo cual puede generar una expansión de la grasa orbitaria. Los glicosaminoglicanos, las citocinas y los quimioatrayentes van a promover la inflamación y la congestión orbitaria. Mencionaba que podemos utilizar corticosteroides para amortiguar la cascada de regulación que va hacia la alza. Dentro de las características clínicas, pues mencionar, como ya les había dicho, se presenta en un 90% en los pacientes con Graves, en 6% en pacientes eutiroideos, en la tiroiditis de Hashimoto. Recordemos que esta tiene un pico de hiperactividad y luego disminuye. Luego, el hipotiroidismo primario es en un 1%. 20% de los pacientes que se diagnostican con hipertiroidismo también van a ser diagnosticados con TED al mismo tiempo, o viceversa, con TED y con hipertiroidismo. Y de un 25 a un 60% eh, puede progresar de una enfermedad tiroidea hacia un TED al año tras iniciar la enfermedad tiroidea. Y a 5 años, este porcentaje aumenta a un 50%. Dentro de las características clínicas, importante mencionar el mixedema pretibial, que va asociado directamente con el Graves en un 4%, la acropaquia, y aquí están los ejemplos, la acropaquia y el mixedema pretibial. Importante mencionar sobre la miastenia gravis, que se presenta en un 1%, si podemos hacer la asociación, la relación entre la tosis y el TED. Tenemos que sospechar de la miastenia y evaluarla. Dentro de los síntomas y signos,
dolor o malestar orbitario sordo y profundo en un 30%, retraso del párpado en la infraversión. Si miran hacia abajo, el párpado se va a quedar con un retraso, no va a caer completo. Y en un 50%, puede haber una retracción del párpado superior en un 75-90% y también puede haber neuropatía óptica de estiroidea sintomática en un 2%. Como tal, los hallazgos clásicos que vamos a encontrar es el exoftalmos en un 60%, la miopatía extraocular restrictiva en un 40%, la neuropatía óptica en un 5% y la diplopia en un 17%. Mencionaba que podríamos encontrar una constelación, por así decirlo, de las cuatro características clásicas hasta en un 5% que no, normalmente vamos a encontrarlas más aisladas. También refieren lagrimeo, fotofobia de un 15-20% y la visión borrosa. Ahora, para poder clasificar la orbitopatía tiroidea como TED, como tal, necesita tener al menos dos de tres signos presentes. Debe ser la disfunción tiroidea, signos oculares típicos o la evidencia radiográfica de TED. Entonces, sobre la disfunción tiroidea puede ser obviamente asociado directamente a la enfermedad autoinmune o que sea una condición concurrente o de reciente tratamiento, que vaya de la mano con Graves, con Hashimoto, o que existan anticuerpos tiroideos circulantes sin una disfunción tiroidea coexistente. Y aquí encontramos los anticuerpos antirreceptor TSH, inmunoglobulinas inhibidoras de la unión tiroidea, inmunoglobulinas estimulantes de la tiroides y anticuerpos antimicrosomales. En los signos típicos, la quemosis y edema caruncular, el estrabismo restrictivo, la retracción palpebral uni o bilateral, la proptosis uni o bilateral, la neuropatía óptica compresiva y el edema palpebral que sea fluctuante o eritema. Y ya como tal, la evidencia radiográfica del TED, el cual va a encontrar un agrandamiento fusiforme unilateral o bilateral de cualquiera de los músculos rectos y o del complejo del músculo elevador. Y ya aquí nada más, entonces, hablando de cada uno para asociar siempre, pues a final de cuentas aquí podemos encontrar en la imagen de arriba una retracción palpebral, con el exoftalmos, un retraso del parpadeo de la mirada hacia abajo, y un lagoftalmos bilateral con una exposición ocular aquí. Este es más sutil, pero sí está presente. Ahora, obviamente la quemosis, la inflamación y el de la carúncula y el edema periorbitario. Ahora, también en las imágenes radiográficas podemos encontrar aquí el signo característico. Primero, el engrosamiento de cada músculo, tanto los rectos, lateral, medial, superior e inferior. Y aquí el signo característico, que es el signo de Coca-Cola. Aquí está la botella por cómo toma esta configuración el músculo, que se abomba en el músculo, pero respeta normalmente el tendón. El tendón ese no se ve afectado. A diferencia, por ejemplo, en una miositis o una miopatía orbitaria idiopática, este sí afecta el tendón. Aquí este sí es patognomónico como tal, decir que el signo es signo de botella de Coca-Cola, es por TED. Entonces se engrosa el músculo, pero el tendón se mantiene respetado. Entonces, importante hacer estudios de laboratorio, ya siempre evaluar los niveles de TSH, de T3, T4, para asociar con la enfermedad tiroidea. Y recordar nuevamente que la enfermedad sistémica con la enfermedad ocular son discordantes. Los niveles de tiroides, de hormonas tiroideas, pueden no ir de la mano o asociados directamente con la enfermedad ocular tiroidea. También podemos hacer prueba de función autoinmune para evaluar la actividad y la agresividad o la gravedad de la enfermedad. Podemos hacer pruebas de anticuerpos contra el receptor TSH para conocer las inmunoglobulinas encontradas para diferenciar qué clase de enfermedades y hacer descarte o diagnóstico diferencial. Mencionaba que también podemos usar el anticuerpo contra la peroxidasa, el TOP, o los anticuerpos antimicrosomales. Importante, el diagnóstico es clínico. Nosotros tenemos que evaluar las características para poder decir que si es TED. Obviamente los otros factores son importantes para integrar. Ahora, importante descartar otras enfermedades orbitarias y evaluar la disfunción tiroidea. Mencionaba que el TED es autolimitado. Normalmente se limita hasta el año en pacientes no fumadores o de 2 a 3 años en pacientes fumadores. Mencionaba que tras que la fase activa alcanza su punto máximo, ocurre una fase de inactivación, de reposo o agotamiento.
en el cual la actividad se estanca y sigue la siga de Rundle, que es esta de aquí, esta grafiquita, en el cual muestra la intensidad, la gravedad con la evolución en el tiempo. Aumenta, y luego baja y se estanca. La reactivación, puede mencionar que hay reactivación de 5 a 10% a lo largo de la vida, sin especificar un tiempo clásico. Ahora, hablando del tratamiento y del pronóstico, nosotros aquí utilizamos los sistemas de clasificación de CAS y VISA para identificar las características clínicas y dar un puntuaje. Ahora, la clasificación del sistema VISA evalúa estas características y da un puntaje total de 10 para conocer realmente la gravedad o la agresividad de la enfermedad. Entonces, calcula la hinchazón de la carúncula, la quemosis conjuntival, el eritema conjuntival, el eritema palpebral, la inflamación de los párpados, dolor retrovulvar y que haya variación diurna. Este es en el VISA. Ahora, el CAS toma en cuenta algunos de estos mismos factores, pero incluye la cita de captación, la primera consulta en la que se identifica el TED y las citas de reconsulta, la subsecuencia. Entonces aquí toma en cuenta como perdón, calificación máxima en la primera consulta hasta 7, en la cual se evalúa el dolor ocular o retrovulvar, dolor a los movimientos de los ojos, el eritema del párpado, la hinchazón del párpado, la quemosis conjuntival, el eritema conjuntival y la hinchazón de la carúncula. Ese tiene un puntaje de 7 y ya en la subsecuencia se agregan estos otros tres valores para hacer un puntaje de 10. Si ha aumentado más de 2 milímetros la proptosis, si la conducción deteriorada de más de 8 grados en cualquier dirección, que esté limitado, y que exista una disminución de una línea en la tabla de agudeza visual de Snellen. Entonces, está la tabla de Visa y de CAS para poder clasificar la gravedad. Mencionaba que la mayoría de los pacientes que presentan esta fase activa solo requieren del cese del tabaquismo y tratamientos de mantenimiento, desde lubricantes oculares, ciclosporina tópica para reducir la irritación de superficie, la reducción de la sal en la dieta, dormir con la cabecera elevada para que el edema orbitario no se mantenga, lentes de sol envolventes para disminuir la exposición y el ojo seco, lentes de prisma temporales para ayudar a mantener la fusión en caso de que haya diplopia. Suplementación por selenio, mencionaba la literatura, y podemos usar neurotoxina, el Botox, por ejemplo, que hablamos recientemente de él en la clase de ayer, para aliviar la retracción temporalmente o el tratamiento del estrabismo como tal. Entonces, en caso de que haya inflamación severa, tomar en cuenta si hay exposición corneal, si hay subluxación del globo o si hay riesgo de neuropatía óptica. Si existe riesgo, se debe hacer una descompensación, perdón, una descompresión orbitaria. El tratamiento, pues, busca disminuir la congestión orbitaria y la inflamación. Normalmente utilizamos glucocorticoides, biológicos y radioterapia como alternativas. También podemos buscar como alternativas para proteger la córnea, hacer tarsografia, como aquí en la imagen del centro, poder tratar de expandir el volumen orbitario con una descompresión orbitaria ósea, o reducir el volumen de los tejidos blandos con una descompresión orbitaria grasa, como aquí, que aquí le están quitando los paquetes grasos para permitir que el ojo tenga más libertad dentro de los espacios que se limita. Y pues relevante mantener un estado eutiroideo. Otra vez, mencionando sobre el tratamiento, aquí después de haber clasificado podemos evaluar qué tipo de tratamiento vamos a dar, dependiendo de si es una enfermedad leve, si es moderada, severa o si es refractaria. Entonces, si es leve, se mantiene en observación, se me da el plan educacional, indicar dejar de fumar, la restricción a la sal, la cabecera elevada, el uso de lentes, la lubricación y procurar el estado eutiroideo. En los moderados podemos usar la ciclosporina, como les había mencionado, vendaje de párpados por la noche, gafas y gafas con prismas para la diplopia. Los esteroides en dosis moderadas y decrecientes o inmunomoduladores ahorradores de esteroides y descompensación orbitaria quirúrgica. También tenemos, recuerden, la cantotomía y la cantolisis. En la enfermedad severa,
Podemos terapia con corticosteroides intravenosos en altas dosis, inmunomoduladores y la descompresión orbitaria, como les había dicho, seguida, tiene un orden, seguida de la cirugía del estrabismo y después al final la cirugía del párpado. También mencionaba como alternativa la radioterapia, pero es controversial. En la enfermedad refractaria, inmunomoduladores y descompresión orbitarias en caso de que sea requerido. Ahora, nada más como bullet points o hotspots a final de cuentas a tomar en cuenta, esto es lo último. La literatura menciona que la retracción palpebral es característica y la más común en TED. Eh, Esta es la causa más común de la proptosis. Esta también es la causa más común de proptosis uni o bilateral. Entonces, siempre que tengamos proptosis, pensar en un TED antes que en una masa o en un tumor. Normalmente estas son asimétricas y pues va asociado al hipertiroidismo en un 90% versus a los pacientes eutiroideos que van en menor grado con un 6%. Como les había mencionado ya en varias ocasiones, la gravedad no se asocia a los niveles séricos de T3 y T4, entonces hay discordancia. Hay mayor predilección por las damas de 6-1, tabaquismo que genera mayor riesgo y gravedad. Eh, Importante generar atención urgente por el riesgo de neuropatía óptica o una ptosis gravis o por una descompensación corneal. El tratamiento quirúrgico se mantiene en este orden siempre: descompresión orbitaria, cirugía de estrabismo y reparación de la retracción palpebral. Y mencionaba, como ya les había mencionado, que la radioterapia puede prevenir la neuropatía óptica, pero es controvertido. Y eso es todo lo que abarcaba el capítulo de la academia. No sé Eh, si tengan alguna duda, algún comentario. eh, Ese es un tema que a mí me gusta mucho, es un tema que vale la pena y que Homero da clases muy buenas, pero yo creo que 15 minutos nos demoramos. Hay libros enteros dedicados a eso, artículos dedicados a eso, hay congresos que hacen solos dedicados a este tema. Nos hubiéramos podido gastar una hora en factores de riesgo, estadística, otra hora en fisiopatología, otra hora en diagnóstico, otra hora en tratamiento, otra hora en pronóstico. Sí, doctor, fíjese, yo revisé el requisito, 15 pero minutos está bien. Bueno, la clase que sigue. Vamos para hay la